Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio a esta mesa redonda que tiene por título Territorios Visibles, Imágenes, Escrituras y Huellas del Mundo que Habitamos. Somos el Seminario Arte más Ciencia de la UNAM y en esta ocasión van a participar Sebastián Lomelí, Estefanía Acevedo, Marta Cecilia Calderón Pichardo y Nicolás Pradilla. El primero que va a hablar es Sebastián Lomelí, quien es doctor en filosofía y teórico del arte contemporáneo. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y su trabajo se ha orientado al medio ambiente, la biotecnología y las tecnologías digitales. Su campo de estudio también abarca la teoría de la imagen, la ontología, la filosofía de la técnica y la historia del pensamiento español de mediados del siglo XX. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y se ha desempeñado en el área de estética por 15 años en distintas universidades e instituciones de cultura. Es autor del libro Prototipos, procesos de investigación artística sobre tecnología y vida. Entre sus publicaciones se encuentran además varios artículos sobre estética ambiental, tecnología e imagen, y es coordinador de los volúmenes Estética y Tecnología, Hermenéuticas del Cuidado de Sí, volúmenes 1 y 2. Además, es miembro fundador de este grupo interdisciplinar de investigación y producción artística, Arte más Ciencia. Con él ha participado en el desarrollo de curadurías e instalaciones artísticas para múltiples exposiciones nacionales e internacionales sobre transgénicos, ecología y las relaciones entre naturaleza y artificialidad. Así que primero escucharemos al doctor Lomelí. Muchas gracias por estar aquí. ¿Se escucha? No tengo que tomar el micrófono, ¿verdad? Bueno, pues gracias, María Antonia, por presentarme. No sé si prefieren irse para el frente para que puedan ver y no estén aquí. Pues muchas gracias por venir en este domingo y todavía con la amenaza de lluvia. Yo les quiero platicar un poquito de arte ambiental y los problemas de la representación visual. En particular me interesa hablar del contexto en el cual el arte ambiental en Latinoamérica y la América racializada o sacrificada se desarrollan. Creo que cuando uno habla de arte ambientalista en países desarrollados, solemos hablar de emisiones de carbono, energías verdes, e incluso vincularnos con tesis posthumanistas, etcétera, ¿no? Sin embargo, es central en nuestro contexto hablar de neoextractivismo, ecocidio y defensa del territorio. Porque en algún sentido, no solamente es apremiante, sino que en términos ecológicos, el consenso que entendía que la riqueza se generaba a través de la especulación financiera, el famoso consenso de Washington del 89, ha sido modificado por el consenso de los commodities, como dice Svampa en su texto, que nos obliga a pensar desde otras categorías el problema ambiental, ¿no? En ese sentido han surgido nuevos vocabularios que tenemos que tejer con nuestras discusiones, como el de, por supuesto, nuestro activismo, zonas de sacrificio, injusticia ambiental, violencia ambiental y terracidio, ¿no? El de terracidio es un término que también ocupa Tornel, y también él es miembro del grupo que ha trabajado en la generación del mapa de zona de sacrificio en México. Ahorita se los enseño. Les dejo esto por si alguien quiere apuntar como las referencias un poco más técnicas en torno a la discusión que estoy proponiéndoles. Ese es el mapa de zona de sacrificio en México. Es un mapa que, por supuesto, no es exhaustivo. Es un mapa que se está desarrollando, que es colaborativo y que, por lo que vamos a ver en esta tarde, quizá podríamos empezar a notar que son zonas que, de hecho, continúan la larga historia de destrucción del territorio y la violencia en las regiones, ¿no? Ahora, la práctica artística ha sido de gran importancia para hablar de problemas ambientales porque nos permite hablar de sensibilización de públicos, además de construir un respaldo de la sociedad movilizada o sociedad civil, e incluso hay casos en los cuales los proyectos artísticos se han podido involucrar en procesos judiciales en torno al genocidio y la violencia ambiental, ¿no?
En estos casos, las imágenes técnicas y operacionales como los satélites, los drones, han sido de gran ayuda, ¿no? Un ejemplo que me gusta mucho es de Will Wilson, que subvierte el uso del dron para señalar la zona de sacrificio en la nación Navajo, mostrando dónde están los sarcófagos de material radioactivo, ¿no? Estas imágenes, digamos, no están disponibles fácilmente, las cuales tienen que registrarse de modo un poco como activista, ¿no? También tenemos el trabajo de María José Argenizo, que tiene un trabajo más irónico en torno al continuum de del extractivismo y la colonialidad. Aquí juega con la hoja de oro sobre las palmas, que es la historia un poco de extractivismo de oro en Colombia, así como de estas naciones bananeras que la United Fruit Company destruyó a principios del siglo, bueno, desde el siglo XIX hasta el XX, ¿no? Y bueno, ambas son piezas hechas a través de drones, y particularmente aquí hay un trabajo de ubicación a través de las coordenadas, ¿no? Un poco es utilizar las tecnologías de identificación y ejercicio de poder en el territorio para hablar de los mismos problemas que están provocando, ¿no? Sin embargo, los activismos ambientales rechazan y no tienen gusto por las imágenes técnicas, ¿no? Estas imágenes hechas por máquinas son repudiadas, pues por supuesto por la historia que tienen vinculada a la guerra y la retórica del progreso, ¿no? Para mejorar el control y mejorar la explotación. No siempre es claro que lo logren, pero de hecho el problema es que funcionan para, o mejor dicho, se habla de ellas como si lo lograran, ¿no? Por otro lado, la historia del arte ambiental ha preferido ejemplos en los cuales se hable del descentramiento de la agencia, ver cómo la naturaleza puede de hecho generar el arte y no el artista. Y en esa medida, quizá este tipo de prácticas están un poco desubicadas de la historia del arte ambiental, pero no creo que esto sea adecuado. Primero, no basta hablar de arte ambiental porque se convoca a la naturaleza como agencia creativa. También es importante modificar nuestra comprensión de qué es el arte en términos ecológicos, ¿no? Y aquí, siguiendo a Morton, diría que todo arte es ecológico. Mejor dicho, se demanda que la perspectiva sea ecológica. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que enfocarnos en cómo es que las piezas artísticas surgen e inciden en el mundo. El problema no es solamente si tienen buena conciencia o no producen desperdicios, sino cómo es que desde una perspectiva ecológica nos preguntamos cómo hay una generación del mundo en que vivimos desde enlaces técnicos, humanos, no humanos, etcétera, ¿no? En ese sentido, la pregunta por las piezas artísticas ecológicas, insisto, no es porque se afilien o no a una línea ambientalista, sino las preguntas en torno a qué tipo de tejido están fomentando o en qué tipo de tejido se insertan. Ahí también irán las preguntas por el desecho y la basura, pero me importa señalar cómo es que, de hecho, se engarzan en estas líneas múltiples de humanos y no humanos, ¿no? Y bueno, en estas historias heterogéneas, por supuesto que las imágenes técnicas son de gran interés, porque de hecho son usadas fundamentalmente para incidir en el mundo, ¿no? Estas imágenes tomadas por drones, por satélites, por máquinas en general, no solamente son imágenes de contemplación, sino que tienen la función de estas imágenes es poder identificar objetivos y llegar a ellos con eficiencia, ¿no? En esa medida, su función ecológica, aunque suene un poco oscuro esto, es fundamental, ¿no? Esto nos lleva a preguntarnos por qué tipo de estéticas se pueden desarrollar en torno a estas imágenes técnicas u operativas, ¿no? Y aquí me voy a fijar un poco en el trabajo de Jussi Parikka en torno a las imágenes operacionales, insisto, las imágenes tecnológicas. Nos dice que las imágenes tecnológicas en la computadora, como los iconos y esto, nos ayudan a gestionar los procesos, nos ayudan incluso a hacerlos mucho más simples para la manipulación. Hay otras estéticas de las visualizaciones que más bien desarrollan toda esta complejidad del proceso. Otras generan cajas negras en las cuales no podemos incidir. También tenemos estéticas que explican los pasos de desarrollo de la creación de la realidad. Tenemos también
otras que se dedican al entrenamiento afectivo y cognitivo de los usuarios. No solamente se interactúa con ellas, sino que nos enseñan cómo interactuar. Y también se enlazan con nuestra sensibilidad e imaginación para que podamos un poco predecir lo que viene o estimar nuestra memoria y el futuro, ¿no? En ese sentido, hay una pieza que Párica, olvidé mencionar esta pieza en torno a la subversión de la mirada vertical. Aquí es una imagen del Amazonas hecha con lámina de oro y hojas de coca, un poco como esta cosa de cómo se ve desde arriba el Amazonas. Y ahora el trabajo de Abelardo Gil Fournier, este taller está dedicado a utilizar imágenes de satélite y tomarlos como fotogramas, y a través de herramientas generativas empieza a poder vincularlos como si fueran una película, y empieza a jugar con los invitados al taller a desarrollar los futuros que las máquinas pueden predecir, ¿no? En el sentido de entrenar la mirada y compartir la imaginación con las máquinas. Otro ejemplo de colaborar con las máquinas para hablar de cómo se hace el territorio está el trabajo de Marcela Magno. Ya es el caso de Gil Fournier, es un poco más lúdico, de entrenamiento en las tecnologías. Lo que hace Marcela Magno es tomar las imágenes de los salares que están siendo ocupados para extraer litio y los vuelve grandes impresiones, pero para hacer eso hace falta completar los píxeles digitalmente, porque si no se vuelve todo borroso y se pierde la referencia, ¿no? Entonces tiene estas imágenes que reconstruyen los territorios que están siendo explotados en Chile, todos son chilenos aquí, me parece, creo que no hay ningún boliviano, aquí no es Argentina. Bueno, me regreso uno para quedarnos con Magno, ¿no? Entonces aquí en este caso tenemos el juego de cómo es que las tecnologías digitales e inteligencia artificial nos permiten completar los huecos de la imagen de satélite, ¿no? Otro elemento importante para ver cómo se integran las imágenes operacionales en la investigación artística en particular es el trabajo de Pablo Tavares en la pieza de genocidio del Triángulo Ixil, que es una pieza que no solamente tiene la intención de representar el proceso de destrucción del territorio Ixil, sino que incluso se integra el proceso del juicio en torno al genocidio, que Ríos Montt, pues, en el que estuvo implicado, que al final pues, tuvo que repetirse el juicio porque al principio fue exonerado y luego se murió. Entonces, pero en algún sentido todo esto sí estuvo implicado en el desarrollo de un caso, no solamente para hablar del genocidio de la población Ixil, en el desarrollo o dentro de la lógica del desarrollista que quiere destruir la selva porque no hay nada ahí, porque es un desierto, sino que además se pudo engarzar la ley de genocidio con la idea de violencia ambiental, porque al destruir el territorio, las comunidades ligadas a él, en efecto, tienen que abandonar su historia, su memoria. Y las imágenes que satelitalmente se pudieron, son los ejercicios, el libro de Tavares, donde explica cómo desarrolló la pieza, qué tipo de herramientas usa, pero un poco completo la idea. Al hacer visualizaciones con satélite, lo que hace Tavares es identificar cómo es que la vegetación ha cambiado. Si esta está creciendo de nuevo, significa que ya había una población antes. Si encontramos a nivel de piso luego árboles frutales, significa que ahí también había una comunidad. Y entonces puede dar herramientas, vamos a decirlo, científicas, que permitan que el testimonio de los sobrevivientes sea creído ante una corte, ¿no? Que no es poca cosa, ¿no? En este contexto. Aquí tenemos las imágenes que van probando cómo es que de hecho había construcciones o poblaciones y cómo se ve que es la gente que fue movida por violencia, llegan luego a otras pequeñas ciudades, etcétera, ¿no? Y esto se hace a través de tomar imágenes satelitales que han sido liberadas, esos son de la NASA, luego someter estas visualizaciones con tecnologías que saben leer el índice de vegetación
para saber qué tipo de vegetación hay en esa zona. Y como decía, tiene que ver también con revisión de archivo, con caminatas que les permitan ver si había algo aplanado, si hay árboles, si hay restos humanos y por supuesto los testimonios, ¿no? Es una pieza que, insisto, no solamente toma imágenes satelitales, sino que esta las teje dentro de todos los elementos multimedia y multiagencial que de hecho hacen el territorio y también hacen la pieza, ¿no? También está este trabajo de Iman y Jacqueline Brown, que me parece muy útil para entender un par de conceptos en los cuales creo que queda bastante claro por qué usar imágenes técnicas en arte ambiental, ¿no? El artista también pertenece o ha trabajado con Forensic Architecture, como lo hace Tavares, y ella teje su investigación en torno a los conceptos de testimonio ecológico, tecnología de detección cultural y continuum de extracción. Me parece que la idea de testimonio ecológico, que la usa en contra de teóricos de arte ambiental que dicen que hay que evitar las imágenes satelitales y universales, dice, hay que entender cómo es que las máquinas de hecho guardan memorias y sensibilidades que las comunidades han perdido, ¿no? Porque si nos fijamos solamente en el último accidente ambiental, en el último, en este caso, rastreo de los gasoductos en Luisiana, ella es Jacqueline Brown. Si nos fijamos solamente en eso, olvidamos que no se trata solamente de un evento aislado, sino que a través de las imágenes satelitales y las documentales podemos dar testimonio de cómo es que coinciden el extractivismo con la larga historia colonial de ciertos lugares. En este caso, Luisiana es el nodo que le interesa, porque de hecho, bueno, ella crece en Luisiana, parte de su obra tiene que ver con la memoria del huracán Katrina, y por supuesto es una memoria que ubica cómo es que la zona ha sido construida y destruida desde los tiempos de las plantaciones y la esclavitud. Y entonces, en lugar de pensar que hay un momento novedoso en la destrucción del territorio, empieza más bien a investigar a través de la información que extrae de la información pública, de las imágenes satelitales, cómo es que de hecho hay un continuum de extracción, ¿no? En efecto, hay un consenso que ha cambiado cómo se obtiene ganancia, pero hay ciertas zonas que solamente son, digamos, una y otra vez espacio de explotación, ¿no? Y esto lo muestra a través de estos mapas, ¿no? Son interactivos y, como les decía, un poco la estética operacional que te enseñan a manejar las cosas, ¿no? Finalmente, para cerrar, les quiero como la afirmación con la cual quiero cerrar, esto de las imágenes operacionales se integran en el arte ambientalista con estrategias irónicas, subversivas, así como mediante la relativización en investigaciones multimedia y con múltiples participantes, no valen por sí mismas, sino que son empleadas para entender el ejercicio de poder de en los territorios, para ofrecer herramientas de investigación, para visualizar el terracidio, para recuperar la memoria y las sensibilidades extraviadas en sistemas o en enlaces heterogéneos que constituyen nuestros mundos, ¿no? Y es un poco lo que les quiero proponer, y muchas gracias por su atención y por venir, y daremos paso a la mesa. Muchas gracias, Sebastián, por tu participación. Ahora vamos a escuchar a Marta Cecilia Calderón Pichardo. Ella es licenciada en Artes Visuales por la ENAP, maestra en Filosofía de la Ciencia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y actualmente está estudiando el doctorado de Filosofía en el área de Estética, también en la facultad. Sus intereses de investigación giran en torno a la imagen, en particular los problemas y las implicaciones estéticas y epistémicas de la ilustración científica. Del mismo modo, su trabajo revisa los cruces entre arte, ciencia y tecnología. Ha sido miembro de distintos proyectos de investigación interdisciplinaria
que abordan la investigación teórica y la creación artística, entre los cuales destaca este seminario Arte más Ciencia. Muchas gracias, Cecilia, por estar aquí esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, esa no es mi presentación. Ya está aquí. Ok. Bueno, yo lo que les quiero presentar, el título de lo que les quiero presentar es qué significa pensar con el ojo, y lo que les voy a mostrar es una pequeña parte, un pequeño resumen de mi investigación actual en el doctorado, justo en el marco del grupo de investigación de Arte más Ciencia. Y la investigación tiene que ver con pensar las imágenes científicas más allá de solamente considerarlas como si fueran una mera traducción o como si fuera una ilustración y una copia. Entonces, esta pregunta de qué significa pensar con el ojo es una pregunta que estoy retomando del autor Gottfried Böhm, que es un autor del giro icónico, que básicamente lo que está tratando de demostrar o que está tratando de plantear, es cómo pensar las imágenes desde su propia lógica, es decir, que no se haga una interpretación de ellas desde el texto. Si tenemos una imagen y vemos un elemento, y en vez de decir esto significa tal y esto significa tal, y entonces al final la imagen tiene un determinado tema, aquí lo que plantea Böhm es justo, además de esa carga teórica o de esos elementos textuales que puede tener una imagen, también considerar cuál es su lógica mostrativa, cuáles son las características, digamos, específicas del medio visual. Entonces, para poder hablar un poquito de esto, me voy a centrar en una imagen, que es la ilustración del fondo oceánico de Maritarp, que es la primera imagen científica del fondo oceánico. Y esta imagen, ahorita se las muestro más adelantito, pero esta imagen es muy importante. Bueno, primero se encuentra o surge en el contexto de la investigación de Bruce Hazen, que se inserta en el debate científico sobre tratar de explicar cuál es o cómo surgen, cómo se distribuyen y se mueven los continentes y los continentes en, digamos, el tiempo geológico. Y entonces, en esa necesidad de tratar de entender cómo pasa esto, tratan de buscar o tratan de conocer cómo es el fondo oceánico y qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces, dentro de ese marco de investigación aparece el trabajo de Maritarp. Y también, bueno, lo que vamos a empezar a observar con esta, vamos a ver aquí, antes de enseñarles el mapa del fondo oceánico, quisiera revisar un poquito con ustedes algunas de las imágenes científicas previas a este mapa del que les estoy hablando. Entonces, esta imagen que ven aquí es una representación científica de las diferentes rutas de los buques de investigación. Estas rutas científicas, no en todas estaba directamente a bordo Bruce Hazen, pero bueno, en muchas de ellas se recolectaban los datos a partir de sondas y de datos de sismógrafos y para medir la profundidad del océano, y toda esa recolección de datos se la mandaban a Maritarp, que desde casa se dedicaba justo a analizar, sintetizar, interpretar todos esos datos para formar o dibujar, tal cual, pues las características topográficas y el relieve de cómo podría ser el fondo oceánico, ¿no? En esa parte. Y ese mapa, que más adelante les enseño, va a ser muy importante porque pues, va a transformar, o de alguna manera así va a cambiar el paradigma en las ciencias de la Tierra al ser parte de la aceptación o de la aceptación de la teoría de la tectónica de placas y la deriva continental, ¿no? Entonces, realmente va a tener una relevancia. Si bien ya se conocía que en el fondo oceánico del Atlántico estaba la dorsal, lo que ella va a descubrir, digamos, la aportación específica tiene que ver con encontrar el Valle del Rift, que es un valle, una depresión que corre a lo largo del eje de la dorsal mesoatlántica. Entonces, bueno, a partir de todos los datos los datos de las rutas de investigación, que aquí se muestran, que eran una cantidad enorme de datos, lo que hace Maritarp es justo empezar a organizarlos y encontrar ciertas patrones para reconocer esos tres ejes o esos tres perfiles de este a oeste que cruzan el
el Océano Atlántico, y del lado izquierdo lo que están viendo son también 6 perfiles que corresponden a los 6 de acá, sobre una mirada oblicua de perfiles batimétricos, que significa los perfiles de la profundidad del océano. Entonces, a partir de la relación de estarlos comparando y de estar haciendo estos análisis simultáneos y alinearlos, es que descubre esa pequeña muesca, o digamos esa pequeña muesca en la cresta de la dorsal, que va a terminar siendo el descubrimiento del valle, ¿no? Del Valle del Rift. Ahora, aquí quiero, antes de esta parte, quisiera mostrarle justamente esto de cómo se forman cómo pasa de ese tipo de dato abstracto, que es el que recibe por parte de Bruce Hazen, hacia la construcción del mapa final del fondo oceánico, ¿no? Lo que hace, una vez que ya empieza a organizar esos datos, es pasar o elegir una representación cartográfica que se llama diagrama fisiográfico, que básicamente son bocetos que hacen una ilusión tridimensional para de ahí pasar del dato abstracto y de la línea hacia la creación de superficies e ilusión de tridimensionalidad. Es la tercera parte, ¿no? Tenemos el dato inicial en la parte izquierda, que sería el diagrama lineal. En la segunda parte es la mirada oblicua, que es la mirada de los perfiles batimétricos. Y en la tercera imagen es cómo se empieza a diseñar esa nueva técnica, que es, bueno, no es una nueva técnica, es una técnica del diagrama fisiográfico. La técnica ya existía, se usaba poco para la representación de superficies de la Tierra, pero nunca para la representación del fondo oceánico. Hasta ese momento, los intentos de representación del fondo eran a partir de diagramas de curvas, ¿no? Pues sí, para diagramas de curvas. Bueno, entonces lo que empieza a hacer Maritar es tratar de identificar o de descubrir un poco, de descifrar, más bien es la palabra, de descifrar cuáles serían las texturas de las diferentes protuberancias de esas líneas iniciales o de esos registros batimétricos, para después encontrar patrones y de ahí rellenar todos los espacios intermedios blancos para generar la superficie de la superficie del fondo oceánico en este caso, ¿no? Entonces, ese es un poco el proceso que ustedes pueden ir observando de cómo se pasa de lo más abstracto del dato que he recogido, digamos, de la lectura del fenómeno, hacia esta especie como de materialización o de densificación del dato en su construcción pues de ilusión tridimensional y de superficies o de extensiones. Ahora, quisiera yo, bueno, en esta parte quisiera mencionar esto de la importancia de espacializar el dato, que siempre que hay un registro de cualquier dato, ya sea el más elemental o de representaciones más complejas, es necesario la contextualización o la parte de espacialización. Y cuando hablo de espacialización del dato, no me refiero digamos, a lo obvio en este caso, que sería que el dato refiere a un lugar específico en medio del mar, sino a pasos previos mucho más elementales, que es cómo se está registrando, la necesidad de espacializar el dato para poder leerlo. Y esto desde cosas, y ahí es justo como la importancia de poder pensar esta lógica de las imágenes para leer lo que la imagen científica quiere transmitir, ¿no? Que en el registro ya siempre hay un primer nivel de organización que hace uso de cierto tipo de características como el registro continuo, la variación de alturas, las distancias, las formas y el uso de recursos, digamos, espaciales como la superposición de las que le hablaba, la alineación y el uso de orientaciones básicas, tal cual como de izquierda, derecha, arriba, abajo, frente, atrás, ¿no? Este tipo de cosas. Y que en el caso de la representación fisiográfica, pues hay una intención de jugar con las inclinaciones de las líneas, con las texturas, la calidad de la línea, la redundancia, ¿no? La profundidad, etcétera, ¿no? En esta parte. Ahora, les voy a mostrar esta imagen, estas visualizaciones que en su temática no tienen nada que ver con el tema de Maritar, pero se las pongo porque me permiten, creo que va a ser claro, mostrar algo que pasa con justo la visualización de datos en general, más allá de lo que estén hablando en particular este tipo de imágenes. Entonces, estas visualizaciones aquí ustedes pueden observar cómo literalmente en este caso
el dato no solamente está iluminando el contenido que transforma, la información que se está inscribiendo, sino que también el fondo se destaca en su ocultamiento, es decir, que el fondo y aquello que no está apareciendo, lo que está oscuro, también está diciendo algo, está comunicando cosas, ¿no? Y esa forma, esta relación de tensión entre el dato inscrito y lo que queda oculto genera una forma distinta de pensar y de ver la información, el contenido del dato inicial, ¿no? En esta parte. Entonces, los datos, cuando se empiezan a inscribir en la superficie de una imagen, más allá de lo que inicialmente querían decir, empiezan a dibujar historias, empiezan a dibujar contornos de la imagen, composiciones, experiencias a partir de todas estas relaciones de congregación, de dispersión, de su tamaño, ¿no? De la cantidad, la posición, etcétera, ¿no? Y si trasladamos esto al tema, a las imágenes de Maritarp, también ahí lo observamos en la primera imagen que les mostraba sobre las trayectorias de los buques de investigación, donde a partir de la inscripción de esas rutas se empieza a hacer se reconocen los patrones para los 6 perfiles, primero de cómo cruzan y después de los perfiles batimétricos, ¿no? Y entonces empiezan a generar, en el caso ya particular de Maritarp, trayectorias, movimientos, dinámicas, rutas, ¿no? Y desplazamientos a partir de la lectura de los datos, que toda ese extra de información no está en el dato inicial, sino en la relación o en la congregación o en las negociaciones que se establecen sobre la superficie de la imagen. Ahora, lo que pasa después de esta imagen, después de esta imagen de la tercera, que es cómo empieza a hacerse, cómo se pasa de lo abstracto hacia la técnica del diagrama fisiográfico, que yo les decía que a partir de ahí, entonces lo que hace Maritarp es extrapolar los datos para entonces rellenar las superficies y terminar en esto, ¿no? La chiquita que está de este lado es cómo se empiezan a rellenar los espacios en blanco hasta formar las superficies completas del mapa, que terminarán este es el mapa, ¿no? De 1957. Entonces, este es el mapa de la superficie del fondo oceánico en esa parte. Entonces, aquí ya podemos observar justo cómo, o sea, todas esas relaciones de tensión entre los datos específicos que se anotan, que se inscriben, todas las cosas que no aparecen, las nuevas relaciones que se dan entre los datos, permiten la configuración de una superficie tal cual de la Tierra, ¿no? Que hasta ese momento no había sido accesible en términos formales, o no se podía tener una comprensión formal de esto. Que cuando digo formal, lo digo en dos sentidos. Formal en el sentido teórico, de que no se sabía cómo se podía explicar la formación de los territorios, de las superficies, pero también en términos formales de forma, de apariencia, de cómo es que se están construyendo, cómo es que se pueden ver. Y bueno, en esta parte les decía, podemos ver esta relación que se empieza a dar, o esa es la intención, ¿no? De poder ver esas relaciones de oposición entre los datos. Y hay algo que BEM menciona sobre las imágenes en general, no solo sobre las imágenes científicas, que es que las imágenes siempre se muestran a sí mismas y muestran algo. Y aquí se muestra la dorsal, pero al mismo tiempo en su construcción y al revisar un poco cómo se está transformando o cómo se está construyendo, se muestra también las relaciones de la imagen, ¿no? Y cuáles son las cosas que están operando ahí. En las diferentes modalidades o los diferentes pasos de la representación, que fueron construyendo la representación, hay diferentes también desplazamientos de la mirada y relaciones entre, como ya les he mencionado, la materialidad específica de cada tipo de imagen, las cosas que aparecen y las que no aparecen. Si se fijan, cada una de estas imágenes que he mostrado, bueno, salvo las negras, el dato es el mismo, pero lo que cambia justo es del tipo de representación. Y siendo el dato el mismo, cada una de las imágenes dice y comunica cosas distintas, ¿no? Entonces ahí es donde entra la relación y el juego entre materialidad, elementos inscritos, que se los menciona como elementos fácticos, y las cosas que no aparecen o no se invisibilizan, o más bien que quedan invisibilizadas en esta parte. Y bueno, esta imagen de aquí, esta es Maritarp,
justo con el mapa que les estaba enseñando y algunos de los perfiles fisiográficos y otros registros de los que él recibía de Bruce Hazen. Y esta imagen en particular me parece que es como muy, pues es evidente un poco este proceso de que las imágenes científicas no son esta imagen como que únicamente es la copia o la traducción de la teoría hacia la imagen, sino que son imágenes complejas que están de alguna manera, que por un lado pasan de los elementos más abstractos hasta las configuraciones figurativas del mapa o incluso tridimensionales del globo terráqueo, ¿no? Que están todas ahí vinculándose. Y que cuando uno observa una imagen científica, podríamos un poco preguntarnos qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué está pasando detrás de la imagen, al lado de esta, sobre esta, dentro de esta? Y pues indagar en las múltiples inscripciones gráficas que tanto preceden a la imagen que se está pensando como las que le suceden, como en el caso del globo terráqueo, ¿no? En esta parte. Y esta imagen también me interesa porque me parece que ahí podemos observar este proceso comparativo y constructivo de todas las imágenes que se ven involucradas y que demanda una observación aguda, no solamente del objeto, porque acuérdense que este objeto, el objeto científico que se está representando no es accesible. ¿Más lento? Ah, ya. Que sea más accesible al ojo, sino que me refiero a que se tenga una lectura mucho más detallada de la observación de los datos y de las otras representaciones que se están tejiendo con esa imagen, ¿no? Cómo hay una interdependencia y un encadenamiento entre todas ellas. Entonces, en cada uno de esos momentos, el fondo oceánico se deja aparecer de modos distintos o de maneras distintas. Y entonces, bueno, esto haciendo énfasis en que gracias a la configuración espaciovisual es que se puede acceder a este tipo de información y la importancia de la construcción de la imagen del mapa por Maritar y no solamente del registro del dato recolectado por los buques y por Bruce Hazen, ¿no? En esa parte. Entonces, aquí la imagen científica aparece como una síntesis de múltiples y diversas inscripciones y más de parecer como esa imagen lisa que al inicio un poco simplista que uno podría abordar la imagen científica, en realidad se muestra como una superficie rugosa, llena de pliegues, de grietas, de dobleces, que si abrimos esos pliegues revelan otras imágenes dentro de otras imágenes que cuentan historias, un paso del tiempo, y que en la apertura de cada pliegue, en la curiosidad de ver qué hay debajo de cada raya, surco o frunce, hay múltiples mundos, sentidos, perspectivas ocultas sobre lo que la imagen versa, ¿no? Que en este caso es justamente el hecho oceánico. Y ya para terminar y cerrando, quisiera hacer una cita de Gary North donde, bueno, se las leo, dice: el homenaje más adecuado a Maritar y su trabajo proviene directamente de Bruce, quien en su carta escrita en 1976 afirmó: así que durante los últimos 10 o 15 años, lo que la gente cree que es el fondo del océano, es decir, lo que la mayoría de los científicos y los legos informados creen que es lo que Maritar cree que es, ¿no? Entonces, lo que conocemos del mundo y lo que conocemos del fondo oceánico, bueno, en ese momento, era gracias a las representaciones de Maritar, que no solamente eran construcciones hechas directamente sobre el dato que se le dio, sino por las extrapolaciones, la experiencia también geológica, personal, de vivencias y bueno, muchas otras capas que por cuestión de tiempo evidentemente no pude abordar, ¿no? Entonces, ya con esto cierro, que es justo que la imagen es una toma de posición del sujeto en el mundo de sus significaciones. Hace realidad una determinada estructuración de la experiencia, una determinada modulación de la existencia. La intención un poco de pensar la imagen desde esta idea de cómo que es pensar con el ojo, es también poner en duda cómo es que se están construyendo las imágenes, el conocimiento, el acercamiento al mundo, y no solamente es esta idea de cómo conocer y sentir el mundo de otra manera, más allá del dato, sino pensar el dato desde otro lugar también. Y ya, eso sería todo. Gracias.
Muchas gracias, Cecilia, por tu presentación. Ahora escucharemos a Estefanía Acevedo. Ella es licenciada en Filosofía por la UNAM, maestra en Comunicación y Política por la UAM Xochimilco. Cuenta con una especialidad y una maestría en Psicoanálisis por Dimensión Psicoanalítica. Actualmente es doctorante en Filosofía en la UNAM. Su trabajo se enfoca en la intersección entre psicoanálisis, técnica y política. Es autora del libro El hacktivismo y la cuestión de la técnica. Ha realizado residencias de investigación en Brasil, en el Center for Arts, Design and Social Research y en la Universidad Federal de Sao Paulo. Pertenece a los proyectos de investigación, Grupo de Investigación Transversal sobre Bionecropoderes y otras violencias contemporáneas, UACM-UNAM, Filosofía y Psicoanálisis como fronteras críticas de lo político, UNAM, Red de Investigación Internacional para la Descolonización de Datos e Inteligencia Artificial, Tierra y Arte más Ciencia de la UNAM. Muchas gracias, Estefanía. Te escuchamos. Muchas gracias por estar acá en un domingo a las 4 de la tarde. También gracias a María Antonia y a todo el grupo de Arte más Ciencia por el trabajo que han hecho en toda la semana en las actividades de la LEF. Hemos estado pensando a lo largo de esta semana alrededor de los suelos, de las implicaciones que tienen. Hubo una caminata ahí en el espacio escultórico muy importante que se hizo también el miércoles. Y también hubo un concierto aquí con Bosque Vacío. Entonces, bueno, esto es como una parte de todas esas ramas que tiene Arte más Ciencia y de cómo han ido trabajando, cómo se va trabajando diferentes registros, ¿no? En este caso a mí me interesa sumar a la discusión de los suelos que se tuvo durante esta semana, justo esta aportación que no son pensados como pasivos, ¿no? Esto también lo veíamos en la caminata, pero aquí les voy a intentar quizá dar otro giro hacia cómo los suelos también funcionan u operan como archivos o cómo permiten también que en el mundo de lo digital puedan abrirse espacios para los registros digitales y los archivos digitales tal cual los conocemos hoy, ¿no? Entonces, bueno, quizá muchas de ustedes ya a este punto de nuestros mundos digitales ya han escuchado hablar sobre los data centers o centros de datos, que son solo una partecita de las infraestructuras que necesita la Internet para operar. Aquí las amigas de Data Center Boom hicieron una bonita infografía en la que ya saben, a veces, y retomando un poco lo que decían Cecilia y también Sebastián, alrededor de cómo a veces hay ciertos sistemas tecnológicos que si no estuvieran asentados en una imagen o de los que no pudiéramos tener al menos un esquema como para poder darles forma, no sabríamos bien cómo operan, ¿no? Y se siguen como evocando estas tecnologías como si fueran algo muy complejo o algo muy misterioso. Entonces, el esfuerzo que hacen colectivos como Data Centers Boom es poder explicar cómo funciona la Internet y cuáles son las partes esenciales, ¿no? Entonces, recordemos un poco que solamente los centros de datos son un pedacito. Necesitan las redes, toda la cuestión de la electricidad, todas las cuestiones que tienen que ver con la fibra óptica. Pensaba mucho en que quizá el mapa que nos presentaste también hubiera servido para los cables interoceánicos de Internet, ¿no? Entonces, como tienen implicaciones en todas las tecnologías digitales que ahorita también estamos utilizando. Y los data centers solamente son del que les voy a hablar hoy, pero que es solo un pedacito, no es la totalidad de las infraestructuras que se necesitan, porque estamos hablando también de sistemas complejos, de sistemas tecnológicos complejos, ¿no? Entonces, están conectadas diferentes tecnologías. Cuando hablamos, por ejemplo, del uso del agua, que es algo que también me interesaría abordar con ustedes hoy, estamos pensando también en el agua que utiliza la electricidad y las fuentes de electricidad, ¿no? No nada más los sistemas de enfriamiento de los data centers o los centros de datos. Y me gustaría pensar quizá para que ustedes se enganchen más en por qué esto es interesante para ustedes o por qué podría ser pertinente para su vida cotidiana, invitarles a pensar en dónde hacen ustedes sus archivos actualmente, ¿no? O si usan ciertas plataformas digitales socioprivativas para hacer sus archivos, para dejar registros de su vida cotidiana. De repente lo digital ha tomado un gran peso en nuestras vidas en el sentido de que ahí también es donde estamos haciendo nuestros archivos. Entonces es una invitación a pensar
cómo lo digital siempre tiene un registro material, está súper inscrito también en los suelos y tiene unas grandes implicaciones, como veremos más adelante, alrededor de, pues no solamente explotación de ciertos territorios, sino también de ciertas poblaciones específicas. Entonces, cuando me lo explicaron mis amigas hackers, siempre me quedaba muy impresionada porque no solamente son los archivos que ustedes puedan tener en su servicio de nube como Google Drive o Dropbox, ¿no? También implica todos los mensajes de WhatsApp que nos enviamos, los correos electrónicos que seguramente tienen desde 2013 o antes y que no han borrado, todas esas objetos digitales que parecería que están por ahí flotando necesitan en realidad de un registro material y de un espacio de almacenamiento que si no está en nuestros discos duros de nuestra computadora, está en la computadora de alguien más, ¿no? O está en otra computadora. Es decir, siempre se necesita un espacio de inscripción material para todas esas, para toda esa información. Entonces, en esta pequeña infografía verán que después de los centros de datos, la última colita son justamente los distintos aparatos que nosotras utilizamos, ¿no? Ahí donde nosotras ya nos situaríamos como usuarias de las tecnologías, computadoras, teléfonos, etc. No pasó. Espérenme. Siempre la tecnología haciendo... Ahí está. Bueno, si ustedes quieren saber, además, a más profundidad, cómo funcionan no solo los centros de datos, ellas han hecho un montón de informes, además bajados, yo creo que también a una especie de difusión de conocimiento que no se queda nada más en lo técnico. A veces ustedes, cuando se enfrenten a estas cosas, pueden encontrar como discursos muy técnicos que, más allá de hacerte entender cómo operan las tecnologías o cuáles son las implicaciones, te alejan un poco y solo sientes que son como cuestiones de otros ámbitos muy complicados, ¿no? Bueno, lo que hacen ellas es generar informes donde también traducen un poco cuáles son las implicaciones de estos centros de datos. Ahí, si entran a la página, van a encontrar un montón de recursos donde van explicándote, bueno, cuáles son los distintos tipos de uso del agua, ¿no? Porque no sé si en sus algoritmos de Instagram les ha salido ya mucho sobre el uso de agua en centros de datos, pero a veces no especifican tanto cuáles son las formas de consumo y cómo se utilizan para el enfriamiento, ¿no? Entonces, ellas te explican con mucha facilidad cómo no solo el edificio que implica el centro de datos necesita una cierta ambientación y generar cierta temperatura, sino cómo las computadoras o los servidores que están haciendo todo el procesamiento de información generan calor y entonces también tienen que tener su propio sistema de enfriamiento y cómo se utiliza el agua para hacer todo ese sistema de enfriamiento, la generación de vapor como una forma de consumo del agua y después vamos a decirlo así, como desecho del agua en forma de vapor, ¿no? O sea, es decir, cómo se va transformando también el agua en ese proceso de enfriamiento es bien interesante y bueno, no necesariamente el eufemismo de nube termina siendo tan abstracto como lo quieren hacer pasar las empresas tecnológicas, ¿no? O sea, de nube en realidad no tiene nada porque tiene bastante materialidad. Entonces, bueno, si quieren echar ojo a Data Center Boom, ahí hay una muy buena referencia de recursos electrónicos que ustedes pueden buscar. Este solamente es un ejemplo de un centro de datos en Virginia, en Estados Unidos. Estados Unidos es el país que tiene hasta ahora la mayor concentración de centros de datos. También tiene muchísimas organizaciones que ya se están como levantando o protestando alrededor de la construcción de estos centros de datos, porque como decía Sebastián en su presentación, pues se construyen en territorios donde la población va a carecer de agua, donde hay contaminación también de audio. Lo que está sonando ahí de fondo, que se interrumpe, pero lo que está sonando de fondo es el sonido que generan los centros de datos, ¿no? Y entonces las personas han registrado cómo viven 24 horas al día, 7 días a la semana con ese ruido, porque obviamente los ventiladores y todos los sistemas de enfriamiento pues generan también ruido. Entonces piensen cómo este tipo de tecnología para sostener esas formas de archivación, para sostener esa necesidad de que podamos entrar a una página de internet y que esté, digamos, operando esa página,
necesita tecnologías que estén encendidas así 24 horas al día, 7 días a la semana. Si me da chance, hacia el final voy a mostrarles otras iniciativas que intentan pensar en servidoras autónomas feministas, por ejemplo, que intentan pensar en otro tipo de temporalidad o forma otra de experimentar esas tecnologías digitales que no necesiten estar prendidas todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, este solo es un ejemplo yo diría que hasta bonito, pensando en las visualizaciones de cómo se ven los centros de datos, parece como una cosa muy organizada, ¿no? Como si incluso pareciera una mini ciudad, pero es que de verdad son muy grandes y así no era necesariamente la infraestructura del internet antes, ¿no? Ustedes saben que con el nacimiento de la WWW, la World Wide Web, empezaron a generarse o a requerirse mucho más centros de datos, pero no fue sino hasta el 2020, ¿se acordarán ustedes del 2020? Porque fue el año de la pandemia y se aceleró mucho más el uso de recursos digitales. Entonces, por ejemplo, el uso de plataformas de videoconferencia, por ejemplo, podemos nombrar Zoom, tiene registros de que en el 2020 me parece que tuvieron hasta 200 millones de sesiones diarias, ¿no? Y claramente esas 200 millones de sesiones diarias pues necesitaba los recursos para que pudieran sostenerse esas sesiones online. Entonces, bueno, con la pandemia se registra un aceleramiento de la construcción de centros de datos y por supuesto que ahora con lo que han llamado inteligencia artificial, pues también se ha como incrementado aún más la necesidad de esos centros de datos, porque requieren una capacidad de enfriamiento de esos servidores mucho más amplia, porque son procesamientos muy complejos ya de información. Sabrán que genera otro tipo de… Los centros de datos, imagínense que es información que está ahí y que yo puedo consultar cada vez, pero con la inteligencia artificial se crea, o sea, se está creando como nueva información cada vez y eso genera, por ejemplo, muchas más exigencias de procesamiento de datos, entonces genera más calor y genera más recursos, más requerimientos de recursos, ¿no? Entonces piensen que más allá de como de crear una mistificación o de crear una especie de alejamiento con este tipo de tecnologías, creo que lo que hacen muchas colectivas como Data Center Boom es decir, bueno, no, como comprendamos qué es lo que hay adentro, cómo funcionan, no hay nada misterioso, son racks que tienen los servidores adentro y ahí, como si ustedes también han tenido una computadora con gabinete y han visto cómo funcionan los sonidos que hacen, pueden imaginar un poco qué significa que haya un montón de esas conectadas, ¿no? Y tal cual, así, una arriba de la otra, como torrecitas, ¿no? Entonces, parte de lo que está dentro de esos edificios que contiene las computadoras o los servidores, pues son esos racks. Hay todo lo que les decía de los informes que ha sacado Data Center Boom, explican muy bien cómo funcionan los sistemas de enfriamiento. No me voy a meter mucho en esa cosa, pero es bien interesante cómo te van explicando eso que les decía, ¿no? Utilizan a veces agua dulce, que eso es uno de los problemas principales, pero también se utiliza agua reciclada, entonces están generando distintos tipos de usos. Ya saben que las empresas de inteligencia artificial, pero también de servicios de nube, han estado intentando optimizar, por así decirlo, sus usos hídricos y entonces siempre han como intentado innovar en ese sentido, ¿no? Como cómo desperdiciar menos agua, pero el hecho es que siguen utilizándola y no solamente como para el enfriamiento de los centros de datos en sí mismo, sino porque, como les decía al inicio, el uso de energía eléctrica es una de las principales tecnologías que utilizan agua, ¿no? Entonces utiliza agua no solamente en sí mismo, sino que las tecnologías que ya utiliza, como la electricidad, también generan esa necesidad de recursos hídricos. Y bueno, parte de esas infraestructuras que componen a los centros de datos son las torres de enfriamiento. Porque quiero llegar a la parte más interesante, no me voy a meter en eso, pero fíjense, esa nada más es una de las tantas empresas que las fabrican y que son parte como de esa industria para poder generar y para que puedan construir los centros de datos. Y lo venden de una manera como de innovación y como una parte
Sí, como una parte tal cual de un mercado de centros de datos que se están construyendo muchos aquí en México, en Querétaro. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Y bueno, lo que ha sido muy criticado por parte de pensadoras y que están intentando aproximarse a este problema desde una perspectiva crítica y no a partir de la innovación tecnológica, es, por ejemplo, Paz Peña, en Tecnologías para un planeta en llamas, va describiendo no solamente las formas en las que los centros de datos han ido devastando ciertos territorios, se centra particularmente en México, Chile y en Brasil, creo, pero también te va mostrando cuáles han sido algunas de las resistencias o algunas de las colectividades que se han creado alrededor de la lucha por esos territorios, ¿no? Entonces, es una de mis recomendaciones también, por si quieren ver una perspectiva crítica sobre este tema. Paz Peña, y este libro es del 2023, en realidad ya mucho de lo que decía, de los datos que ofrece Paz sobre los centros de datos y sobre el uso de agua, siempre ha ido incrementando año con año, ¿no? Entonces eso es algo también bien interesante de pensar cuando se están haciendo estudios sobre este tipo de tecnologías, que los registros anuales siempre van cambiando, y yo creo que cuando ella lo escribió no estaba totalmente acelerado lo de inteligencia artificial. Bueno, lo que sí nos dice Paz Peña, y que es una de las cuestiones que tiene que ver con todo lo que atraviesa los suelos, que les decía al inicio, ¿no? Los suelos no son un ente ahí abstracto separado de nosotras, sino que son justo una entidad donde están convergiendo infraestructuras, bacterias, metales pesados, sistemas de drenaje, formas de organización social, desechos químicos y propiedades jurídicas. Entonces, las propiedades jurídicas, ¿cómo creen que tengo 5 minutos ya nada más? Bueno, voy a ir más rápido aún. Entonces, hay facilidades que se dan por parte de los estados para que las empresas puedan llegar a hacer estas construcciones, porque aportan a la innovación, al desarrollo y a la economía de los países, ¿no? Entonces, recientemente se anunció que Querétaro iba a tener el centro de datos más grande, no sé si de Latinoamérica, porque Brasil ahí nos está… Brasil creo que es el primer país en Latinoamérica con más centros de datos, pero por lo menos uno de los centros de datos más grandes. Todavía no se construye, pero cuando lo anunciaron, que por casualidad yo estaba viendo esa mañanera, pues justamente el discurso con el que ofrecen o venden esta supuesta innovación, pues es esa, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer como líderes en el procesamiento de inteligencia artificial? Pero no dicen nada sobre cuáles van a ser las consecuencias de poner esto, además en Querétaro, que de por sí ya es un espacio que es un territorio que sufre de mucho estrés hídrico, ¿no? Esta solo es una visualización de la empresa. Miren, la empresa se llama Cloud HQ, ¿no? Entonces, si entran a la página de la empresa, van a ver que anuncian así el centro de datos y como lo que va a hacer próximamente. Todavía no se construye. Y esa es la justificación que dicen, como, bueno, va a estar cerca del aeropuerto, va a ser el mayor campus de datos en México, y toda esa información que así te garantiza que 100% como cliente no vas a temer porque tu información se pierda, ¿no? Este es uno de los informes de Data Center Boom, y cuentan, por ejemplo, cómo, esto es en Estados Unidos, cuentan cómo con el uso de la inteligencia artificial, pues exponencialmente crecieron los centros de datos. Pueden ver ahí una imagen del 2024, donde esta es de Amazon. Sí, es de Amazon. Entonces, de 2024 a 2025, el aumento ha sido gigantesco, ¿no? Esta otra que es de OpenAI, y también el tamaño de las construcciones como ha sido demasiado, o sea, ha sido muy grande. Bueno, esto lo voy a pasar, pero si quieren conocer el mapa de la cartografía del Internet, no duden en entrar en cartografíasdeinternet.org. Es una cartografía realizada por las compañeras de Coding Rights, y es una vez más insistir en que los suelos, que lo digital está súper implicado en los suelos, y te van contando ahí cuáles son los minerales y cuáles son los territorios que desde donde se hace el extractivismo de esos minerales, ¿no?
Bueno, ahí podemos ver en México tenemos el litio, en Brasil tenemos muchos más. Te cuentan, por ejemplo, qué hay en tu celular, qué minerales hay y qué lo componen, ¿no? Como para también pensar en las implicaciones de los objetos electrónicos que tenemos y también la basura electrónica, porque también se genera mucha basura, ¿no? Entonces los signos que ven ahí con calaverita es donde se tira toda la basura electrónica. Y en México, una de las investigadoras que está haciendo así tal cual en sitio estas investigaciones es la doctora Paola Ricarte, que tiene este proyecto de tramas tecnológicas, y aquí pueden visitar también el sitio, y ella lo está haciendo en Querétaro. O sea, ella fue a Querétaro, está realizando toda la investigación alrededor de cuáles son las implicaciones de los centros de datos ahí. Esta es una fotografía de ella que tomó a uno de los centros de datos en Querétaro, ¿no? Entonces, pueden ver que es un problema que ya lleva un tiempo, pero que va a ir aumentando por todo lo que ya dije anteriormente. Pero también aquí hay hablando de visualizaciones y de datos, hay un mapa que pueden consultar de los centros de datos alrededor del mundo, y pueden ver que hay Estados Unidos y Europa van con el mayor número, pero si se acercan a la parte de Querétaro, pues ahí van a ver que hay muchísimos más puntitos. Los centros de datos no tienen las direcciones de su ubicación publicadas porque son edificios que resguardan información importante, ¿no? Pero bueno, eso más o menos para introducirlas a cómo los suelos tienen un montón de implicaciones también en las cosas de lo digital, y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Estefanía. Ahorita platicamos más de los centros de datos. Ahora escucharemos a Nicolás Pradilla. Él es doctor en Historia del Arte, con maestría en Estudios Curatoriales por la UNAM. Actualmente explora temas post-antropocéntricos entre estética y política. Se ha enfocado en las transversalidades entre organización colectiva, pedagogías críticas y edición radical en el arte latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX. Profesor en Centro de Diseño, Cine y Televisión desde 2019. Formó parte del grupo de Domingos, provocado por Jessica Gogan y Mónica Hoff, y conformado por 7 investigadoras en los cruces entre arte y educación en Latinoamérica, así como del TPE, Cooperativa de Producción, Educación y Circulación de Publicaciones. Desde 2010 codirige el Taller de Ediciones Económicas, editorial que publica ensayos sobre cultura visual, políticas emancipatorias y el debate posthumanista. Coautor, junto a Sofía Gallizá Muriente y Paula Piedra, de Introducción al Manual del Empleade, autor de Un modelo de organización colectiva para la subjetivación política y de Desplazamientos educativos, pedagogías críticas y colectivismo artístico en los años 70. Gracias, Nicolás, por estar acá. Muchas gracias, María Antonia, por la invitación al festival, y bueno, también a ustedes por estar por acá. Yo como que desentono un poco con el tono general de la mesa. Tal vez está divertido pensar en eso, porque, no sé, ahora viendo esto bien interesante que nos estaba contando Steph sobre los centros de datos, y que ojalá nos cuentes más, porque ya vi que la presentación le faltaba un cachote. Pensaba justamente en cómo, y que en gran medida esto de lo que quiero platicarles hoy tiene que ver con eso, es justamente hacia dónde está volcado nuestro deseo y hacia dónde está volcada nuestra atención, ¿no? Y cómo precisamente se construyen unas tecnologías como tecnologías, o como ópticas, como tecnologías de la mirada, plantearía Haraway en su momento, que entonces concentran precisamente la atención hacia ciertos sitios, ¿no? Y a mí me interesa justamente apuntar, insistir en esta cosa que Vincian Desprez plantea como dispositivos de atención, poder pensar en otras formas de acercarnos a
los relatos, ¿no? Y me interesa hacerlo justamente desde el rastro, ¿no? Pensando justamente en cómo esta misma traza que, por ejemplo, los centros de datos dejan en los territorios. Sebastián hablaba hace un rato de las zonas de sacrificio, por ejemplo, ¿no? Y podemos pensar precisamente también en el espacio urbano como una zona de sacrificio, ¿no? Una zona de sacrificio en donde en gran medida hay muchas personas que estamos siendo desplazadas también de los lugares en donde vivimos por especulación inmobiliaria, por especulación de suelo, incluso en zonas periurbanas, etc. Y en ese sentido, me interesa proponer justamente que pensemos en esos otros posibles modos de producir deseo, en esos otros posibles modos de inscripción, justamente, y precisamente me interesa plantearlo desde la escritura, ¿no? Desde la escritura en términos etimológicos y en sus asociaciones, es decir, como en sus familias etimológicas, ¿no? Pensar justamente en esta cosa de dejar una huella, de dejar un rastro. Ay Dios. Y cómo también hay unas asociaciones de esto con su familia etimológica, ¿no? Con la descripción, ¿no? Con esta cosa que nos encanta a los humanos, además, que es como insistir en el detalle minucioso de ciertos aspectos, en gran medida técnicos, bajo una perspectiva que por lo general suele ser una perspectiva del desarrollo, ¿no? Del crecimiento permanente. Pensar que también, por ejemplo, el término decreto tiene que ver con esta misma familia etimológica, con apartar, pero al mismo tiempo también con unos ciertos marcos jurídicos que tienen que ver con eso y que habilitan, posibilitan otras formas de inscripción, ¿no? Si pensamos en la base material de las ciudades, evidentemente, ¿no? Y aquí en la cuenca podríamos pensar incluso en cómo, si bien esto ya venía existiendo desde mediados del siglo XX, la intentona de construir un aeropuerto en el lago de Texcoco generó unos procesos de extracción brutales de tezontles, sobre todo en gran parte de la cuenca, ¿no? Y que podemos entender esto también como unas formas de inscripción, ¿no? Unas formas de inscripción que sobre todo operan en términos de conducir ciertos relatos, ¿no? Y que, bueno, tienen efectos bien concretos, así como los centros de datos tienen efectos bien concretos en poblaciones específicas. Pues bueno, esto ocurre en la Sierra de Santa Catarina, entre Tláhuac, Iztapalapa y hasta cierto punto el Estado de México del lado de Ciudad de Nezahualcóyotl, ¿no? Pero también podemos pensar en otros modos de inscripción. En esas formas de inscripción que tienen otros seres, ¿no? Podemos pensar en los pececillos de plata o en las carcomas, ¿no? Que en gran medida y sobre todo en zonas más húmedas hacen una suerte como de reescritura de las propias bibliotecas de las personas, urdiendo sus propios archivos. Me interesa pensar justamente en cuáles son esos archivos y cuáles son los ponderables de esos archivos. Hechos por estos otros seres. O pensar también en secreción, que también forma parte de la familia etimológica de escribir, ¿no? Y cómo no solo las hormigas, pero las hormigas son muy conocidas por hacer escrituras feromónicas, por trazar rutas, comunicar mensajes a gente de sus propios nidos y de nidos ajenos. Y como estos otros modos de inscripción también van estableciendo unos ciertos patrones. Si a alguien le ha tocado crecidas de hormigas o vuelos de chicatanas, podemos también imaginarnos las implicaciones en términos como de coescrituras territoriales de estos modos de inscripción, ¿no? Y bueno, es una imagen que a mí me gusta mucho, es aquí en la UNAM, y son excretas, ¿no? Excremento también tiene que ver con
la familia etimológica de escribir, y son excretas de Cacomistle, que cuando tienen acceso les gustan mucho las tunas y van sembrando. Si ven por ahí hay unos incipientes nopales creciendo entre las rocas, y tienen que ver justamente con estas formas de inscripción de los cacomistles, ¿no? Secreto, que también tiene que ver con la palabra escribir, y que podemos pensar también en esas cuestiones que, si lo vemos en términos de las hormigas, podríamos pensar también en los pájaros carpinteros, que les gusta hacer agujeros en los árboles y ir guardando semillas. O podemos pensar también en lo que hacen los cacomistles y otros mamíferos en zonas urbanas, ¿no? Tiene que ver con justamente la reproducción, la ponderación de aquellas cosas que están dentro de su interés, dentro de su deseo incluso, ¿no? Y que como rastros, como marcas de aquellos otros alguienes, igual que nosotros que sembramos datos actualmente por la red, van configurando de alguna manera unos mapas que co-constituyen el territorio, pensando un poco en esta lógica de, siguiendo a Doreen Massey, de entender a los territorios como prácticas, sino como justamente, no nada más como sostenes de otras prácticas, ¿no? Y entender que todas estas prácticas de cacomistles, ardillas, pájaros carpinteros, personas con teléfonos celulares, están configuradas en gran medida justamente a partir de aquello que nos parece importante en la vida, ¿no? Y en este sentido me quedo pensando un poco en una cosa que plantea la lingüista Yuk, Yasnaya Aguilar, en términos justamente de las tradiciones de resguardo del conocimiento, ¿no? Y de cómo, de alguna manera, si bien ella lo hacía en su momento en defensa de decir todas las lenguas en el mundo y todas las tienen una base oral, lo que cambia, dice Yasnaya Aguilar, son las tecnologías de resguardo o las tradiciones de resguardo. Y me parece interesante pensar justamente en cómo, si bien nuestras tradiciones están construidas, digamos, noroccidentales, están construidas alrededor de la palabra escrita, de la ponderación de la palabra escrita, y cómo esto, de alguna manera, se está trasladando ahora, si pensamos, digamos, esto a lo que le llaman las inteligencias artificiales ahora como una suerte de consolidación del proyecto enciclopédico, de la reunión de todo aquello, de todos aquellos saberes del mundo en una sola cosa, en un solo soporte, como algo que, si bien no se opone forzosamente a estas memorias del cuerpo, ¿no? a estos repertorios, diría Diana Taylor, ¿no? de las formas de relacionarnos con la transmisión de información, ¿no? Que lo podemos ver de manera muy clara, por ejemplo, en las tradiciones de cultivo en el mundo, ¿no? Que por lo general no suelen tener manuales, no suelen tener este tipo de bases, sino que se transmiten de forma oral, ¿no? Los saberes, incluso la mecánica automotriz, etcétera, etcétera. Y que sí, evidentemente podemos pensar también en algunos reductos tecnológicos que atraviesan de alguna manera estas formas de la memoria de reproducción de los saberes, ¿no? Podemos pensar en qué es lo que ha habilitado, por ejemplo, el WhatsApp con los mensajes de voz o los mismos videos para un montón de población que no lee ni escribe, ¿no? Pero me detengo aquí en pensar justamente en las tecnologías de resguardo para tratar de mirar justamente hacia cómo, de alguna manera, más allá de las formas en las cuales podemos ver estos tránsitos, digamos, de archivos hacia redes, etcétera, están en gran medida configuradas alrededor de la estabilización de ciertas nociones, ¿no? Y me interesa pensar justamente en cómo, con la fundación de la imprenta, el derecho de copia
asociado a la propiedad privada, ¿no? Que es una cosa que también, digamos, desde el siglo III está constituyéndose a partir de acercamientos en base territorial, por ejemplo, ¿no? Y que podemos ver ahora exacerbado, yo no sé si desde la pandemia para acá, pero lo podemos ver exacerbado de una manera peculiar, tanto en suelo urbano como en esos otros espacios periurbanos que están tendiendo a mudar de una base agrícola hacia servir para parques logísticos, centros de datos, bodegas de todo tipo, etcétera, etcétera, tienen justamente un horizonte que en gran medida ha informado también al pensamiento científico y al pensamiento político, ¿no? Que tiene que ver pues, precisamente con la propiedad privada, ¿no? Y en este sentido pensar justamente cómo estas nociones, más allá de las formas de producción de deseo, caray. Algo pasó aquí que ya no está avanzando esto. Ándale. ¿Cómo estas formas justamente como ha dicho gente como Vinciane Desprez, como Carla Hustac, trabajando alrededor digamos, de justamente todas esas cosas que han quedado fuera del pensamiento y del trabajo de Darwin, por ejemplo, se plantean en términos de cómo podemos entender esos modos de escritura, ¿no? Es decir, pensar en cómo ciertos efectos del horizonte como tecnología de la mirada de la propiedad privada, incluso estas formas de resguardo, lo que terminan haciendo es inclinar la posibilidad de pensar en las tecnologías de inscripción, en los modos de escritura, solamente desde esto que hemos tendido a ver reproducido siempre como las formas de marcaje territorial, de búsqueda de pareja, de búsqueda de alimento, etcétera, etcétera, ¿no? Y pensar, en todo caso, o compartir esa pregunta de qué otros posibles hay en esos términos, ¿no? De cuáles son aquellas otras cosas que quedan fuera de la mirada en términos de rebasar una perspectiva instrumental sobre entender estas tecnologías de inscripción, ¿no? Y que puede pasar justamente por pensar en términos de belleza, en términos de juego, en términos de un como sí, de aquellas cosas que no forzosamente están implícitas en una suerte de instrumentalidad por, insisto, conseguir espacios de nidada, por conseguir alimento, por conseguir pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo digo acompañado tanto de Jacob Bogen Excool como de Etienne Soriot, ¿no? Quienes han trabajado en gran medida acerca de estos elementos, ¿no? Y decir, bueno, hay unas formas de inscripción y hay unas formas de reproducción del mundo que no están basadas meramente en la supervivencia, sino que están dadas justamente en unas otras formas de relación sensible que imaginan en gran medida el mundo. Y esto es lo que veo desde la ventana. Me acabo de mudar, entonces estoy empezando a hacer eso que escuchan son un saltapared y un gorrión. Pero lo que me parece interesante pensar en esta relación justamente es que están jugando con sus cantos. Hay una sucesión que además seguramente ustedes han visto, o, bueno, más bien escuchado por las mañanas, particularmente en esta época ocurre mucho, y es que son saltaparedes y sobre todo mirlos dorsocanela cantando desde las 4:30 de la mañana más o menos, a veces se levantan más temprano. Y hay unas cosas que pasan también con todas estas especies, y es que hay como unas variantes dialectales por zonas de la ciudad. Y entonces empezamos a encontrar como variantes en términos de cómo juegan con los términos de los cantos y con otros factores. Y me parece interesante justamente pensar en cómo estos elementos, como ya ha dicho Vinciane Desprez y otras personas, están por un lado configurando el territorio no nada más en términos
del dominio del mismo, sino al mismo tiempo también en la configuración de una suerte de vecindario que además va cambiando de ecosistema en ecosistema, pensando en los ecosistemas como los mismos barrios, como pedazos de calles, como nichos en donde de pronto hay una diversidad mayor de árboles en unas ciertas zonas, ¿no? Y bueno, insistir nada más con esto, sé que estoy diciendo muchas obviedades, pero me parece justamente importante insistir en aquellas cosas. Híjole, ya se nos apagó la tele. Ahí estamos, gracias. Hay un montón de otros elementos que están ocurriendo, justamente así como la nube de los datos, que están ocurriendo ahora mismo en los sitios en donde vivimos y que justamente en términos como de asegurar unas supervivencias dentro de estos espacios de donde estamos siendo desplazados, en donde estamos además enfrentándonos cada vez más a desiertos alimentarios, porque en lugares como la Ciudad de México además tenemos las fuentes de alimento mucho más lejos. La puesta de atención, el voltear justamente, el reorientar la mirada, me parece que es un factor central para pensar en estas cosas, ¿no? Y que además las ciudades, pues como ecosistemas perturbados, si lo queremos pensar así, siguen cargando con un montón de procesos, ¿no? De co-constitución. Esto es un mirlo dorso canela sembrando muérdago. De procesos de co-constitución que me parece que es importante ponerles atención en términos de, pues eso, tal vez tratar de entendernos más allá de horizontes civilizatorios que están destinados a desplazarnos a todos. Y nada, pensar nada más un poco en términos de cómo podemos imaginarnos estas relaciones entre lectura y escritura, en coescrituras con otros, pues desde pensarnos justamente en la posibilidad del error, de la irrelevancia, ¿no? De entendernos también más allá de los conflictos, junto con otros humanos y no humanos. Y pensar justamente cómo podemos también arraigar esos principios, que me parece que no está mal también apelar a un cierto naturalismo, porque me parece que de alguna manera esa es la única manera en la cual podemos acercarnos a mirar aquello que está pasando debajo de la alfombra o pasando la ventana. Pero bueno, yo lo dejo ahí, más bien podemos platicar entre todos. Gracias. Muchas gracias, Nicolás, por tu presentación. Si quieren, para empezar, abrimos la mesa hacia la misma mesa, antes de abrir la discusión con el público que amablemente nos acompaña esta tarde de domingo, siendo testigos de la diferencia climática entre el afuera y el adentro, que afuera hace un calor tremendo y aquí nos están torturando con un aire acondicionado gélido e invernal. ¿Quieren comentar entre ustedes? Estoy intentando pensar porque como que sentí una conexión ahí entre esas dos charlas previas, entre cómo ustedes han pensado las imágenes de la devastación, ¿no? Como sé que trabajaron las satelitales o también en este caso cartográfica, pero cómo han pensado también esas imágenes de la devastación o esas imágenes del extractivismo sin esta capa necesariamente moral que a veces necesitan para la denuncia de las demandas políticas que se pueden hacer alrededor de ciertos territorios, ¿no? O sea, como si han visto algún tipo de imagen específica que surja de esos territorios. Sí,
creo que este es mi regreso al tema precisamente de imágenes de destrucción de la Tierra. Y había abandonado un poco el tema porque hace unos años estaba más o menos convencido de que las imágenes de devastación de la Tierra, en lugar de tener el beneficio de generar conciencia y movilizar a la sociedad, generaba una suerte de aceptación o de no hay otro futuro, ¿no? Y entonces ahí ya hablaba del sublime del antropoceno y creo que ahora que me concentro en imágenes que precisamente no tienen la intención de mostrar la fuerza tecnológica, sino hacer mapas o hacer relaciones interactivas de investigación, noto cómo se puede relativizar la dimensión patética y sublime del antropoceno, ¿no? Entonces, yo sigo teniendo la sospecha de que las imágenes horrendas de la naturaleza no son beneficiosas, que al contrario más bien producen resignación en los públicos, en las audiencias. Y en ese sentido, bueno, aunque uno siempre dice mejor es sumar que restar, creo que, insisto, entre más se ve la tierra quemada, más se ve destruido el paisaje, uno cree que es más inevitable, ¿no? Entonces, por eso sí distinguiría ese tipo de imágenes que siguen siendo imágenes producidas normalmente por grandes tecnologías como helicópteros o drones o satélites, ¿no? Pero estas que están engarzadas dentro de investigaciones que relativizan lo visual dentro de otro tipo de ejercicios me parecen, digamos, más sanas para el tema, ¿no? Pues yo en mi caso específicamente en las imágenes que he trabajado, ese tema ha estado como en la periferia en términos del dedicarme como a la parte de la imagen, ¿no? Sin embargo, el tema, las imágenes, ahora que es justo en esta investigación abordo muchas representaciones de visualización de datos para problematizar alguna en específico, justo aparece esto que menciona Sebastián, ¿no? De que dentro del discurso de la visualización de datos, una de las defensas o una de las promociones de la visualización de datos es que solo gracias a ese tipo de organización de esta enorme cantidad de datos se puede visualizar una cierta problemática, ¿no? Y que gracias entonces a esto se puede atender o puede tener efectos o tal, ¿no? Pero al mismo tiempo entonces genera esa, pues hasta cierto punto, distancia como de responsabilidad, ¿no? Respecto a lo que está pasando, y se juega ahí una tensión entre el poder ver y entonces qué pasa, o sea, es decir, sin esas imágenes no se ve, pero cuando se ve entonces qué pasa con el hacer. Y justo creo que por ahí es donde yo pienso las imágenes en términos de tratar de abordarlas de un enfoque que digamos que no esté necesariamente situado en esa lejanía de la imagen científica con el mundo o de la lejanía de la imagen científica con el espectador y la responsabilidad que después se puede hacer de ahí, sino justo tratar de recuperar ese cuerpo y materialidad y mundo que están en ellas desde un enfoque, pues por lo menos teórico, ¿no? Y ya de ahí veremos si se da más, pero sí, evidentemente es tan abrumador la cantidad de información que hay que se juega entre el no poderse ver y no poderse abordar tal cual si no se empieza a sintetizar, pero al mismo tiempo la síntesis genera del desastre el espectáculo, ¿no? Un poco ahí. Entonces, sí, es algo que aparece, pero que por sí mismo es todo un tema y que queda siempre un poco en la periferia. Bueno, aprovechando que los tiempos fueron un poco crueles, tampoco sé bien cómo va a ser el vínculo o el puente, pero cuando nos decías que había esfuerzos de hacer centros de datos locales o decías centros de datos feministas, como otro modo de estructurar la huella digital, por ponerla en este caso como huella material de la digitalidad, me gustaría que nos comentaras un poquito más. Y bueno, a mí la presentación de Nicolás con todas estas derivas de la idea de escritura y escrituras no humanas
Yo creo que digo, no sé ni cómo insistir en ahora desarrollar como ese tipo de escrituras de la tecnología que no sean estos monstruos titánicos, pero bueno, no es pregunta, es como, sé que los temas están ahí, me gustaría ver cómo los pueden tejer. Sí, y pensaba también en lo que les estaba preguntando a ella sobre las imágenes, que cuando veía las tuyas pensaba, todo eso se va a perder. O sea, muy interesante cómo se juega tan, bueno, o al menos desde mi registro, ver a los animalitos que nos ponías más bien como un sentido de pérdida o de algo que se está terminando, ¿no? Ahí como interesante también si se piensa esa dimensión de lo catastrófico en los pajaritos bonitos. De lo de los centros de datos, más bien es como ejercicios, porque no son centros de datos, más bien son ejercicios de primero, los ejercicios hack feministas van encaminados a que las mujeres también se apropien de las tecnologías y que normalmente los espacios de tecnología están habitados, en la mayoría de los casos en México, en las experiencias que he tenido, por hombres que no tienen mucha perspectiva de género, entonces suelen ser muy como que condescendientes cuando una se acerca a esos espacios y bueno, ellas han intentado hacer un esfuerzo por abrir otras dinámicas de tan solo incluso de cuestionar por qué esa ha sido la tecnología que se ha como encumbrado como la tecnología, ¿no? Y hay críticas feministas a la tecnología bien interesantes en ese sentido, como bueno, recuperar otros sentidos también de la tecnología. Y en el caso de las servidoras feministas, como también ponerle en vez de servidores, servidoras, es como empezar había un fanzine por ahí que quedó, que es de La Beca, muy famoso ese fanzine de La Beca, este colectivo argentino que te enseña tal cual cómo hacer tu servidor feminista en casa y en realidad es muy sencillo y vas entendiendo también la lógica de qué significa tener una computadora que pueda estar prendida para que puedas tal cual ir por información a esa compu y luego poder tener acceso, ¿no? Es una lógica muy chiquita en el caso de La Beca, pero en los otros ejemplos que ponía eran como sobre todo cooperativas un poco más grandes ahora, como 1 de Mayo, si buscan también 1 de Mayo cooperativa, pueden encontrar ahí servicios tecnológicos que por lo menos sabes dónde están, dónde van a estar tus documentos, dónde van a estar tus pads o dónde vas a crear tus textos digitales. Entonces, bueno, es otra lógica, definitivamente no representa un esfuerzo que pueda contrarrestar el uso de tecnologías que tenemos, pero sí por lo menos saber qué otras tecnologías son posibles, ¿no? Aunque no sean las hegemónicas. Yo me quedo pensando con eso también en un tema de escalas, ¿no? O sea, si pensamos tú cuando hablabas hace rato de cuando se empieza a hegemonizar la WWW, pues claro, lo que se empiezan a desplazar son servidores, redes peer-to-peer y otro tipo de formas de comunicación que no dependen o en todo caso te responsabilizan a ti, ¿no? Del almacenamiento de esos datos y de compartirlos, ¿no? O sea, creo que hay una cosa de escalas y de modos de buscar unos comunes que muchas veces justamente como las lógicas de obsolescencia no permiten generar porque pues necesitas más capacidad de almacenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que creo que digamos ahí, aludiendo a las ardillas acumuladoras, me parece que hay una cosa que es importante también pensar justamente en términos de, aludiendo a la imagen, de cuáles son esas imágenes de mundo que se están produciendo y cómo no vemos posible una alternativa, por ejemplo, ¿no? O sea, incluso pensar en redes peer-to-peer ya nos parece un poco como anacrónico, ¿no? Bueno, sí, yo quería comentar que, por ejemplo, en el caso de lo que estabas presentando, Nicolás, a mí me quedé pensando en esto, en esta forma en la que estás pensando en la escritura a partir de otras especies y justo como una forma de tratar de sacar ese tipo de la escritura, de esta idea de la escritura desde lo instrumental, ¿no? Y sus relaciones con el cuerpo y bueno, todo esto que estuviste explicando. Y yo me quedé pensando si en esto que has estado revisando, ¿tú qué pensarías de pensar salir, digamos, de este registro de escritura, no solamente a partir de otras especies, sino también dentro de las escrituras y los registros y los rastros de lo humano, dentro de lo humano por un lado y dentro de
si hay posibilidades, digamos, de deriva o de cambio en el registro que estás cuestionando, ¿no? Que es justo el instrumental. En esa parte, y en el caso de Estefanía, que es lo que me contabas, ¿no? Sobre los cables, sí, total, esa está presente en la investigación y se conecta con lo que tú estabas presentando, de como todas las consecuencias, no solamente de las tecnologías, de la investigación, los efectos de la imagen, literalmente en cambios, digamos, tanto de las dinámicas de vida como de las construcciones, de la situación material del mundo, ¿no? Que es, de entrada, las investigaciones se financiaban a partir de personas que estaban justamente tratando de encontrar cómo tender los cables para que no se estuvieran rompiendo y rompiendo y rompiendo, ¿no? Entre las rutas marítimas de comercio. Entonces, sí, es todo, digamos, hay un montón de capas que se empiezan a entretejer, tanto en el tema del gesto, bueno, yo lo abordo desde la imagen, pero también el tema como de las consecuencias materiales, ¿no? En esa parte. Entonces, sí, bueno, no sé si hay algo. Bueno, no sé, yo insistiría un poco en el asunto de las escalas también, ¿no? O sea, creo que hay algo en términos de eso, esa demanda, ¿no? Tiendes unos cables y luego el mantenimiento es absurdo. En términos, por ejemplo, de archivado digital, que es una cosa que han estado haciendo un montón acervos como aquí mismo Arquella, pues claro, se dan cuenta que es mucho más caro, mucho más complejo darle mantenimiento a todo ese asunto. Entonces se vuelve una bola de nieve, ¿no? Entonces, creo que hay una cosa en términos de illichianos, si quisiéramos plantearlo en esos términos, de cuáles son como las dinámicas de eficiencia que permiten, sí, no simplemente mandar para atrás la posibilidad de acceder a tecnología reciente, pero sí entender un poco en qué términos las estamos usando, ¿no? Y en ese sentido también los modos de escritura, pues creo que el generar como la posibilidad de voltear a ver hacia cierto sitio nos permite también, en todo caso, entender otros posibles y sobre todo otros posibles en términos de producción de deseo. Me parece que sobre todo es eso, ¿no? Porque claro, vamos a seguir contribuyendo a ciertas tecnologías si todo fluye a través de estas, ¿no? Pero si empezamos a pensar en otros posibles del presente, pues tal vez todo eso empieza también como a deslocalizarse, ¿no? ¿Les parece que abramos la mesa hacia el público por si alguien tiene alguna pregunta o comentario mientras alguien se anima? También da que pensar en estas imágenes de destrucción, las inscripciones no humanas, porque yo pienso, por ejemplo, en las langostas y de qué manera las langostas son capaces de destruir todo un territorio, o aquellos relatos míticos sobre el diluvio a escala planetaria. Entonces, ¿de qué manera estas entidades no humanas terminan también haciendo inscripciones de la destrucción? Y es muy interesante pensar desde allí, no solamente desde la armonía de los pajaritos bonitos, sino desde la epidemia de las ardillas que la gente les da cacahuates y entonces ya no tienen depredadores, están gordas y perezosas y entonces hay una sobrepoblación de ardillas dentro de la ciudad. O sea que, no sé, complicado. Sí. ¿Alguien tiene algún comentario? Porque nosotros podemos seguir discutiendo aquí. Bueno, como veo que tienen como enfoques distintos, pero versa mucho, siento, el tema de la materialidad y como los medios y los soportes, como grupo bastante variado. ¿Cuál creen que sea como la riqueza de estudiarlo justo multimedialmente, como qué permite abordarles como personalmente, pero también como grupo, y un poco cuáles son o sienten, sí, la riqueza, pero también las limitantes de verlo y de versar desde distintos medios, ¿no? Incluso como las inscripciones no humanas, pero los soportes propiamente como del internet, desde los mapas o desde cómo se le da otra función también a las imágenes meteorológicas, como si pudieran desarrollar un poco de eso. Gracias. Pues voy. Un poco para ir diciendo dónde nos quedamos de este lado sobre los pajaritos armónicos.
yo creo que las imágenes de la ecología que tenemos actualmente distan mucho de la imagen de la armonía, incluso cuando se hablan de relaciones no humanas entre no humanos, ¿no? La complejidad de las relaciones, las múltiples escalas, los vínculos incluso ya tecnológicos, no tecnológicos, perfiles geológicos, le demandan a la inteligencia colectiva, a mi parecer, el desdoblamiento en múltiples medios, ¿no? Yo creo que lo que no podemos hacer ya es tomar decisión sobre un solo medio que genere una unidad armónica que ahora sí diga cómo se ve el pajarito feliz o cómo se ve la catástrofe como una sola cosa, ¿no? Un poco la idea ecológica, a mi parecer, obliga a no tomar una decisión de una unidad en medio y una unidad de mensaje, porque las múltiples inscripciones ocurren así como con pajaritos jugando, ocurren con el plomo que está saliendo de los edificios, ocurre también con el smog que va moviéndose hacia tal parte de la ciudad y no hacia otra. Y son estos paisajes que no se pueden representar de un solo modo, ¿no? Y entonces yo creo que aquí la materialidad y las inscripciones múltiples pues producen inmediatamente que si se hace artísticamente esto, que es un poco también lo que nos toca, que hacemos en Arte más Ciencia, que es la creación, y pasa desde hace tiempo, que no sabemos si ponemos la instalación, si hacemos el concierto, si ponemos el texto, y el tema es que es imposible de tomar decisiones porque el problema es complejo, ¿no? Y no hay una imagen ahora sí enmarcada que diga aquí tenemos todas las capas del problema con el balance como de la composición, ¿no? Pero no sé qué pueden decir ustedes. Yo me quedé pensando en esto que un poco es lo que ya menciona Sebastián, que justo nuestras diferencias entre escalas y enfoques, ya digamos, hablando específicamente de lo que yo hago, te permite, como lo dije con lo del mapa, pensar un problema o un tema o lo que sea, desde esta idea de pliegues, de desdoblar, de empezar a ver como las diferentes capas, que tanto por temas de tiempo y por temas de enfoque uno no puede, ¿no? Justamente abordar todo, pero hay un enriquecimiento justo como en el trabajo horizontal y de estar como en grupo y estar abordando desde diferentes como esquinas, una misma, bueno, no un mismo exactamente, pero digamos una problemática en común o temas en común. Entonces, en ese sentido, tanto las escalas de humano, no humano, o las imágenes científicas de datos enormes o de cosas muy específicas, ¿no? Del pequeño, entonces, digamos, esa variedad genera también, creo que es un ejercicio del pensar que no solamente está desde un medio, sino desde distintos y que permite un trabajo del pensar también en lo colectivo, ¿no? Que a veces nos hace bastante falta los de filosofía, ¿no? Entonces eso está padre. Bueno, eso es mi experiencia. Sí, yo me sumaría a lo que han dicho y también cómo te permite llevar conceptualmente, por ejemplo, la noción de inscripción, así como irte a muchas posibilidades o registros, problemas, ¿no? Pensaba en lo que ya no les mostré también dentro de las diapositivas, pero si pensábamos esa pregunta por los suelos y las posibilidades de memoria y archivo digital que posibilitan, uno de los tantos registros de esa inscripción también se situaba en el cuerpo de las trabajadoras de las maquilas electrónicas, ¿no? Entonces, creo que lo interesante de situarse desde distintas perspectivas es justo poder ir ampliando los problemas, ¿no? Y bueno, las enfermedades que tienen por el contacto con todos los químicos y porque son quienes construyen las tarjetas que normalmente no vemos, pero están adentro de nuestras computadoras o dispositivos. Y bueno, creo que eso es lo que te permite, y lo que yo he visto que también pasa mucho en Arte más Ciencia, ¿no? Como una pregunta aparentemente sencilla, como ¿qué son los suelos? Es como tiene un montón de disciplinas preguntándose por eso, artísticas, ontológicas. A mí me interesa mucho eso de las otras ontologías, ¿no? Que se estén generando a partir de la discusión con otras disciplinas y no encerradas nada más en la conceptualización filosófica, así
como si no existieran otros discursos. Sí, yo creo que nada más abonaría a eso en relación precisamente con cómo, sí, se vuelve un problemón justamente, ¿no? O sea, de pronto la pregunta sobre el suelo y es como cuando yo estoy pensando en un suelo completamente distinto al suelo que están pensando ustedes, que está pasando acá, ¿no? Y sí, nada más, yo lo agradezco mucho porque me parece que hay algo en términos sí, de romantizar en muchos casos ciertos aspectos, pero al mismo tiempo verlo desde perspectivas que tienen que ver con otro tipo de materialidades, ¿no? Volviendo un poco como a la pregunta acerca de la materialidad, creo que hay algo que está en disputa ahí dependiendo de los enfoques, entonces creo que tienes un punto. Creo que justo eso, ¿no? La pregunta también de fondo es que todos estamos como de alguna manera planteando muy diferentes la materialidad, ¿no? En esa parte. Uh-huh. ¿No? Pensando como en las inscripciones y en lo que en las inscripciones que hace como el internet dentro de los suelos y las materialidades, y mencionó Lomelí esta relación que hay usualmente entre la historia colonial y el extractivismo en los lugares, y mi pregunta sobre todo es para Estefanía, como si has rastreado alguna relación entre la historia colonial, el extractivismo y los data centers, ¿no? O sea, yo me pregunto por qué Querétaro, o cuál es la razón de que Querétaro haya sido como el lugar ideal para el data center. En la investigación de Paula, que estaba en Tramas, que les mostraba, ella justamente tiene una sección que rastrea históricamente así cómo es que desde la colonia Querétaro ha tenido no solamente ciertas cuestiones con el uso del agua, ya ven que hay una ley de aguas que se modificó hace poquito, pero hay una historia de cómo se ha permitido utilizar el agua por parte de las empresas y por parte de ciertas economías. Entonces tiene una historia bien particular Querétaro, así de métete a Tramas y búscala ahí. Pero sí, definitivamente hay, y justamente sí quería traer a la mesa también la lectura que en Arte más Ciencia se va a discutir o se está discutiendo sobre Thinking Through Soil. Ella también, bueno, ellas, las autoras, son hombre y mujer, pero me gusta decirle ellas, tienen uno de los horizontes, uno de los capítulos que es el de necropolítica, ¿no? Y también piensan mucho cómo pensar los suelos a través de esas herencias coloniales y todas las complejidades políticas que implican los suelos, ¿no? Entonces, claro que particularmente que sea Querétaro tiene que ver, yo lo localizo más por lo que leí de las leyes que han permitido el uso de las aguas ahí en particular. Y está muy bonito, o sea, como pensar en el acueducto que se construyó en Querétaro, o sea, como toda la infraestructura muy antigua desde la época de la colonia que habita para el uso de las aguas en Querétaro y las nuevas que se han estado haciendo. Y es interesante porque es un estado con mucho estrés hídrico. Una pensaría, era una de mis primeras hipótesis de investigación, que precisamente tendría que ser en territorios con agua, ¿no? O sea, como, no sé, por ejemplo, en Campeche, que van a construir data centers para Zoom, me hacía un poco más de sentido, bueno, porque parece que hay más fuentes hídricas, pero otra de las condiciones también para que se construyan centros de datos es que no estén en territorios donde hay muchos temblores. Ahí según yo, en Querétaro, que no está tan lejos de Ciudad de México, no está en una zona sísmica tan particular como la que tenemos aquí en Ciudad de México, pero sí hay algunos requisitos que se están buscando específicamente para la construcción de esos centros. Pero sí, más específicamente podrías ir a esa página, a la página de Tramas, donde Paula tiene muy puntualizado la herencia colonial de Querétaro. Muchas gracias a Darío y Yasmín por sus preguntas. Les pediría si quieren hacer unas palabras finales de reflexión, no final, sino provisional. Si quieren, empezamos de este lado. Y si no quieren, también, ¿eh?
No, porque acabo de hablar. Bueno, no sé, me quedo pensando mucho en la, justamente en cómo se habilitan ciertas imágenes. Ahora que escuchando a Cecilia y viendo este trabajo que yo conozco también de Tavares, sobre todo, ¿no? De los modos de visualización, de cómo justamente se recurre a estas imágenes técnicas para producir ciertos sentidos, me quedaba pensando en una conversación con una amiga que hizo una investigación sobre plantas endémicas de Baja California. Y la conclusión era, yo no debía haber escrito ese libro, porque entonces un montón de chefs me empezaron a pedir plantas para cocinar con ellas, ¿no? Y pienso precisamente en cómo, de alguna manera, las tecnologías de visualización lo que terminan haciendo es fungir como carreteras, ¿no? O sea, como vías de extracción. Y nada, pensar un poco como en cuáles son las políticas o las micropolíticas que se habilitan echando luz sobre ciertos aspectos, ¿no? Me quedaría un poco con eso. Bueno, pues sí, yo también bueno, yo ya conocía también sus trabajos, pero hay elementos en particular que me quedan como pensando en estas conexiones, ¿no? Justo como yo estoy un poco más centrada en tema de pensar el medio, ¿no? Y cómo se entrelaza con la escritura. Y bueno, también obviamente todo este tema de las consecuencias, y bueno, acá ni qué decir, ¿no? Que estamos súper cercanos en los temas. Hay cosas que a mí me parecen muy interesantes en esta relación también de escalas y de enfoques, ¿no? Y yo también me quedo con esas reflexiones y pues con mucho agradecimiento también de poder participar en este grupo y de tener la oportunidad de tener personas con quien dialogar, porque mientras más avanzas en tus investigaciones que son como muy específicas y personales, la comunidad con quien puede uno conversar de ellos se empieza a ser cada vez más pequeña, ¿no? En ese sentido. Y esto, tanto el grupo como este tipo de eventos, permite abrir esos espacios de diálogo que siempre se agradece. Entonces, bueno, muchas gracias. Un agradecimiento. Voy yo. Pues solo cerrar agradeciéndoles mucho por estar acá en un domingo, con todo el caos de la ciudad que implica trasladarse para acá. Y bueno, cerraría justo con quizá con la pregunta que hacía Darío, ¿no? Como cómo se refleja que una cuestión sobre los suelos, sobre los territorios, nunca es obvia, nunca es terminada. Y hay un montón de registros. Lo de los datos a mí también me interesa un montón, porque además ahora todo parece que pasa por el discurso de los datos como si ese fuera la retórica la evidencia de la verdad. Pero era solo un vistazo para que vieran cómo distintas investigaciones que está haciendo cada una de nosotras tiene un montón de registros desde donde los estamos trabajando, y que de nuevo esa pregunta ¿por qué son los suelos? Es como y insistir en romantizar a los pajarillos, perdónenme. Bueno, yo mejor nada más agradezco mucho porque me quedé pensando insistir en el tema de la importancia de conocer las imágenes para que nos pertenezcan las ecologías, porque estas se conocen y se hacen y les sirven a las personas, ¿no? No a nosotros. Pero bueno, para no alargar mucho, de nuevo agradezco mucho la invitación de María Antonia. Por supuesto, felicito tanto a Estefanía como a Nicolás como a Silvia por las presentaciones, y agradezco mucho que estén acá con el grupo escuchándonos, y que espero que les haya movido algo sobre lo que les hemos compartido. Muchas gracias. No, sí, Estefanía, hay que romantizar también los pajaritos, porque una también tiene que vivir de lo bueno. No podemos vivir solo de las imágenes del terror, de las que nos llenan los medios y los algoritmos todo el tiempo. Solo que eso, ¿no? Lo hacemos sabiendo lo que estamos haciendo. En fin, yo les agradezco mucho a ustedes por estar acá. Gracias a Nicolás, a Estefanía, a Sebastián, a Cecilia por acceder, presentar esta mesa en el marco del Festival El Aleph. Les agradecemos al Festival El Aleph habernos invitado a participar. Agradecemos al equipo del MUAC habernos albergado esta tarde del domingo, a
ustedes por su presencia y participación. El grupo Arte más Ciencia está en redes alimentando con algoritmos a las máquinas esas usando los centros de datos de Querétaro. Nos encuentran en www.artemasciencia.org. Muchas gracias y nos vemos la próxima.